Hola a todos, queridas oyentes, hermanos y amigos. Llegamos al primer fin de semana de nuestro alimento diario. Serie Gálatas, el único evangelio, el evangelio de Cristo. Título del tomo: Seguir el Espíritu para concluir la obra de Dios. Autor Pedro Don. Título de la semana: Introducción. Día sábado: leer con oración. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Hechos, capítulo 16, versículo 10. Repetimos: cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Amén. Título del día: La autoridad del Espíritu Santo conduce a la Iglesia. Los creyentes judíos en Jerusalén estaban preocupados por la llegada de Pablo porque les decía a los gentiles que ya no era necesario practicar la ley de Moisés. Esto contradecía la orientación de la Iglesia en Jerusalén en su segunda fase. Así, la obra del Señor en las iglesias parecía tener dos direcciones. Sin embargo, solo puede tener una dirección. Dios no trabaja en dos direcciones, sino que solo tiene una dirección, porque no puede haber dos evangelios. Dios tiene un solo evangelio, que es el evangelio de Cristo, pero los que estaban en Jerusalén comenzaron a practicar otro evangelio. Esto es muy serio. Este es el contexto para comprender mejor el libro de Gálatas. Hoy Dios busca restaurar su gobierno entre nosotros como lo hizo con la restauración de los muros de Jerusalén. Según el libro de Nehemías, después de la reconstrucción de los muros, los servicios se normalizaron y Nehemías se hizo cargo de los suministros para el funcionamiento de la casa de Dios. A veces creamos un bloqueo con respecto a las ofrendas, calculando si podemos ofrendar o no. Sin embargo, esto no es una condición normal. En Hechos leemos que en una condición normal, donde el gobierno de Dios se ejerce a través de la enseñanza de los apóstoles, todos ofrendamos espontáneamente. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Capítulo 2, versículos 42 al 45. La enseñanza de los apóstoles nos lleva a la comunión en la palabra profética, trayendo salud y una vida normal a la iglesia. Los prodigios y señales eran realizados por medio de los apóstoles cuando el Espíritu Santo tenía autoridad y libertad para actuar. Además, en una condición normal, todos los que creen permanecen juntos y tienen todo en común, ofrendando siempre lo necesario, es decir, nadie se preocupa por preservar sus propias posesiones. Todos están a disposición de la obra del Señor para lo que el Espíritu necesite. Aún no hemos llegado a ese nivel, pero poco a poco lo haremos, porque nuestra vida solo tiene sentido si servimos a un propósito mayor, que es hacer la voluntad de Dios. En vista de esto, animo a todos a consagrarse al Señor y hacer un pacto con Él, diciendo: Señor, aunque no puedo darlo todo en lo financiero, quiero hacer un pacto contigo para que poco a poco trabajes en mi corazón a través de tu palabra. Otra condición que Dios quiere restaurar en la iglesia tiene que ver con la autoridad del Espíritu Santo. Hoy, en el Nuevo Testamento, ya no seguimos la ley ni lo que parece lógico según la religión cristiana, sino que somos totalmente gobernados por el Espíritu Santo. Este gobierno se puede ver en el ministerio de Pablo. En su segundo viaje experimentó la guía del Espíritu Santo, como leemos:
y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia, y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió, y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: «Pasa a Macedonia y ayúdanos». Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Hechos, capítulo 16, versículos 6 al 10. Según nuestro concepto religioso, no hay nada malo en predicar la palabra en cualquier región, pero tengamos en cuenta que nosotros, la Iglesia en el Nuevo Testamento, no seguimos reglas ni lo que consideramos apropiado o inapropiado para un cristiano. Solo debemos seguir al Espíritu. El que tiene la autoridad suprema en la Iglesia es el Espíritu Santo. ¿Tiene Él la libertad de impedirle predicar la palabra o de ir a cierto lugar a anunciar el Evangelio? Lo hizo con Pablo, quien, al intentar ir a ciertas regiones, fue impedido por él, hasta que al llegar a Troas, Pablo tuvo una visión y comprendió la dirección del Espíritu. Querido lector, todos los que quieren hacer la obra del Señor no pueden hacerlo según su propio concepto de lo correcto y lo equivocado. Si somos líderes, no podemos conducir la iglesia de manera religiosa, según nuestro propio concepto. No tenemos tal libertad. La iglesia pertenece al Espíritu, pertenece al Señor. Somos gobernados por el Espíritu Santo. Él es quien tiene total libertad. Nosotros, en el Nuevo Testamento, somos los que seguimos al Espíritu a través de la palabra profética. Aun cuando enfrentemos dificultades y persecuciones, como Pablo y Silas, el Espíritu estará con nosotros. Hechos, capítulo 16, versículos 16 al 34. Si sigue al Espíritu, Él siempre estará con usted. No sentirá tristeza, sino alegría. Nuestros colportores en las calles se enfrentan a dificultades, sol abrasador, lluvia y oposición, pero tienen alegría porque el Espíritu Santo está con ellos. Nos enfrentamos a muchas dificultades porque estamos en medio de una lucha entre dos reinos, la potestad de las tinieblas y el reino de Dios. Aunque la potestad de las tinieblas es muy fuerte, estamos bajo la gracia del Espíritu Santo. Trabajamos juntos con el Espíritu Santo y Él nos protege y nos guía. Él es quien tiene la autoridad para hacer la obra de Dios. Amén. Querido oyente, escriba a continuación su luz en la palabra, dirección y amonestación de lo que recibió de la lectura de hoy. También ore y haga un grito de guerra basado en estos ítems, para que la palabra profética quede sedimentada en su corazón. Jesús es el Señor.